Recordemos que era justificación, era ser declarado justo. Y el primer ejemplo que di lo voy a volver a repetir. La Biblia dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, aquí está Cristo, aquí está el hombre. El hombre pecador, lo que hace Dios es pone mis pecados sobre Cristo. Toma la justicia de Cristo y la pone en mí. Yo quedo limpio y quedo justificado, y Jesús absorbe mis culpas y se las lleva. Fuimos declarados justos. Entonces, vamos a ir a nuestras Biblias, a Romanos, capítulo 3, y solo para recordarles, o por si alguno no estuvo, lo que vimos el domingo anterior fue el requisito previo, y eso era alguien que tenía que pagar nuestras culpas. En el plan de Dios ya estaba predestinado que Cristo tenía que morir, pero recuerden que anteriormente no había un perdón total por los pecados eran cubiertos. A través del Cordero Perfecto los pecados fueron perdonados. El precio fue Cristo. Solo para que lo recordemos, en Romanos capítulo 3, 24 y 25, dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, que es ¿en quién? En Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora, acuérdense que para entender todo esto había que entender lo que es imputación. Alguien cargó mi culpa. Sustitución, en mi lugar. Reconciliación, el hombre se reconcilia con Dios. Son todas las cosas que tienen que ver con la doctrina de la salvación. Y por supuesto, en este tiempo que estamos disfrutando la gracia de Dios nos da un nuevo estilo de vida. Si realmente alguien conoce a Cristo, tiene un nuevo estilo de vida. No puede seguir viviendo como vivía. Y cuando pensamos en el precio, ¿se acuerdan que vimos que en San Juan, capítulo 15, versículo 25, dice: me odiaron sin causa? Cristo no hizo nada, pero pagó el precio que teníamos que pagar. Ahora, simplemente vayamos con nuestra mente, no busquemos el texto. Todo lo que sufrió. ¿Sufrió emocionalmente el Señor Jesús? ¿Sí o no? Sí. ¿Sufrió físicamente? Sí. Hasta espiritualmente sufrió. Estaba él, antes de ir a la cruz, estuvo orando en el Getsemaní y sudó gotas de sangre. Y dijo: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que sea tu voluntad. Ahora, sudar gotas de sangre significa que había un tremendo esfuerzo físico y emocional. Mientras él estaba orando, él sabía que Pedro lo iba a negar. Él sabía que todos los que unos días antes le dijeron viva el rey, lo iban a condenar. Él sabía que Judas lo iba a vender. Él sabía eso, emocionalmente sufrió. Las gotas de sangre es una enfermedad que humanamente nadie la puede soportar. Es cuando el estrés es a lo máximo, nuestros vasos capilares se rompen y se mezcla el sudor con la sangre. Eso lo soportó. Después fue a la cruz, no solo sufrió los juicios más injustos, sino los látigos, los maltratos. Llegó a la cruz y subió a la cruz sin que nadie lo obligue. Ese es el precio que pagó. Ahora, ¿qué posición nos da a nosotros? La posición de ser llamados hijos de Dios. ¿Y quién dio una leída por todas las cartas? ¡Qué bueno! ¿Nadie lo leyó en serio? ¡Qué bien! Es motivante esto, ¿eh? A ver, dígame, no tuve ganas de leerlo. Porque no me digan no tuve tiempo. No tuve ganas de leerlo. Si me dicen no tuve tiempo, ¿saben cuál es la respuesta? Que Dios hizo las cosas mal. Porque me dio 24 horas por día, 168 horas por semana para que yo las administre. Si usted no tuvo tiempo, no, usted no tuvo ganas. Así que pensamos en la posición que tenemos. Somos hijos de Dios. Y paréntesis, al que quede el guante que se lo plante. Es tristísimo pensar que tenemos la Biblia para todos los días y no la usamos. Terminó el paréntesis. Al que le quedó, perfecto. El que no le quedó, vuélvalo a escuchar. Perdón, Romanos capítulo 5. Quiero leerles un versículo. Versículo 9 del capítulo 5. Pues mucho más,
estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. La iglesia de Cristo no pasa por la tribulación. Fuimos justificados una vez y para siempre. Y podríamos hablar mucho más de por qué no pasa por la tribulación, pero con un solo versículo, el saber que fuimos justificados, el que es declarado justo ya no es condenado. Entonces la iglesia no pasa por la tribulación. Sé que algunas personas también enseñan eso, pero la iglesia no pasa ni siquiera por la mitad de la tribulación. Solo a modo de ilustración, recuerden que los que enseñamos la Biblia dispensacionalmente creemos que la iglesia no pasa por la tribulación. El rapto es pretribulacional. Hay un grupo de cristianos que creen que la iglesia pasa por la mitad de la tribulación y luego es arrebatada. Creen que el rapto es en la mitad. Y otros creen que toda la tribulación pasa a la iglesia y después es el rapto. Nosotros no creemos eso y tenemos mucho fundamento en la Biblia para poder decir que no, que somos cristianos que creemos en la pretribulación. Sí, en el rapto pretribulacional, mejor dicho. Entonces, en la posición que tenemos, somos hijos de Dios, fuimos rescatados, redimidos, reconciliados. ¿Se acuerdan? Ahora, esa es nuestra posición. ¿Cuál fue el pronunciamiento? Romanos capítulo 5. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos? Paz para con Dios. No está hablando de la paz de Dios, está hablando de la paz con Dios. Son dos cosas muy diferentes y que vienen como consecuencia de la justificación. Los que no tienen paz con Dios son aquellos que no fueron reconciliados con Dios, son los que son enemigos de Dios. La persona sin Cristo no tiene paz con Dios. La paz con Dios se consigue en el mismo momento que una persona toma a Cristo como Salvador, ya no está enemistado con Dios, porque fue justificado, redimido, reconciliado. Entonces, toda la culpa desaparece porque la justicia de Dios viene a mi vida. Entonces, yo tengo paz con Dios. No se refiere a la paz de Dios. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, la tiene todo cristiano, y cuando está cargado de problemas, ora y disfruta la paz. La paz es fruto del Espíritu Santo y no se pierde. Si alguno me dice que pierde la paz, y entonces pierde la salvación. Usted tiene paz, si no la usa es su problema. Ahora, tenemos paz para con Dios y fíjense algunos versículos. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Y continúa el capítulo. ¿Saben qué nos da la justificación también? Un ejercicio diferente de nuestra esperanza. Y nos muestra que el tener problemas son regalos de la gracia de Dios. Porque cuando tengo problemas, aprendo a depender de Dios. Yo aprendí con este pasaje... ¿Cómo? ¿Me voy a gloriar en las tribulaciones? Sí. Entonces, ¿usted tiene un problema de salud? Gloríese en Dios. ¿Tiene problemas económicos? Gloríese en Dios. Porque los problemas que tenemos hoy no se comparan con la gloria venidera que vamos a disfrutar. Entonces, eso es parte de la posición, parte del pronunciamiento. Dios dice, le doy todos estos regalos. Ahora, fíjense conmigo el versículo 19 del capítulo 5. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos Adán y Cristo. Por la desobediencia de Adán se transmitió el pecado. Por la obediencia de Cristo, nosotros podemos ser justificados, ser declarados justos. Entonces, esto es más o menos hasta donde llegamos el otro día. Vamos al libro de Santiago. Y resulta que hace años atrás hubo un conflicto que el mismo Martín Lutero tuvo cuando leyó el libro de Santiago. ¿Por qué? Porque Pablo dice que no tengo que hacer nada para ser salvo, y resulta que Santiago dice, pero tu fe sin obras está muerta. Entonces,
Hubo un conflicto ahí, hasta en un momento Lutero llegó a decir que la epístola de Santiago era una epístola de paja, que no servía para nada. Pero Santiago fue escrito mucho antes que la doctrina de la gracia que pone Pablo, que el libro de Romanos, que el libro de Gálatas. Pero la Biblia nunca se contradice, al contrario, se está complementando, porque una persona que tiene una fe genuina siempre va a hacer obras. Ahora, ¿ustedes se acuerdan de memoria? Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Verdad que sí se acuerdan de memoria? Ok, si se acuerdan el 8, se acuerdan el 10. El 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué dice el 10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Entonces Pablo dice lo mismo que Santiago. Fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. La fe genuina es una fe que actúa. No me puedes decir que tenés fe y no haces nada, porque entonces no tenés fe. Y podríamos citar muchos ejemplos, pero viene uno a mi mente. Un señor que estaba en un precipicio y había puesto un cable, porque él podía cruzar, iba y venía y podía cruzar. Entonces cruzó caminando, cruzó con una bicicleta y todo el mundo lo aplaudía. ¿Cuántos tienen fe? Bien, bien, yo tengo fe. Ok, ¿quién sube conmigo? Nadie subió. Creían, pero no confiaban. Era una fe intelectual. Cuando vamos al libro de Santiago, esta respuesta es la prueba de nuestra justificación. La justificación se prueba por la pureza. Abraham en un momento también, cuando pensó que le iba a ir bien, y es el padre de la fe, pensó que le iba a ir bien, pero hizo que su esposa mienta para tratar de salvarse. Todos tenemos crisis de fe, y cité a Abraham porque es el padre de la fe. Cuando vamos al libro de Santiago, versículo 22 del capítulo 1, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. 2 veces se repite una palabra, la palabra hacedor. La palabra hacedor, cuando la buscamos, es alguien que tiene un desarrollo creativo. Usted toma la Biblia y usted va a ser sabio por la práctica de las Escrituras. Una persona sabia es la que tiene un conocimiento y lo aplica, no es el genio. Entonces, en 2 oportunidades Santiago dice, practiquen la Biblia, sean hacedores. ¿Por qué? Porque el que dice y no hace es un hipócrita. El hábito no hace al monje. Para lo único que lo ayuda es para subir a un bus, y si está vestido de cura o de monja, capaz que no paga. Pero nada más. No es tu exterior, es tu interior el que tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque la prueba de la justificación es la pureza. Vamos a leer el versículo 26. Si alguno se cree religioso, y acuérdense que la epístola a Santiago es una epístola enfocada a judíos cristianos, que tenían que entender que no eran sus obras, que era su fe, pero está mostrando que por la fe tengo que obrar. Entonces dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de aquel es vana. Solamente podríamos enseñar sobre este versículo. Si una persona dice que nació de nuevo y comete el pecado social de murmurar, esa persona no nació de nuevo, está muy lejos de Dios. Porque la murmuración, para la ley, es calumnia o injuria, y para Dios es pecado. Entonces, si realmente usted nació de nuevo, cuando le vayan a hablar de alguien, conmigo no. Conmigo no. Guíelo como lo tiene que guiar. Una persona que nació de nuevo prueba su pureza porque su vida es diferente. Dice después, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. No está hablando de castigar el cuerpo, está hablando de mi fe puesta en práctica.
No es lo mismo hoy porque hoy a las viudas les puede caer una pensión. Pero antes las viudas eran desatendidas, si se moría el marido era mejor que se casen, porque no se ocupaba nadie de ellas. Pero en el día de hoy hay personas en la iglesia que quizás quedan viudas. Puede ser que tengan dinero, pero el dinero no calma todos los problemas. ¿Y la soledad? Tenemos que estar atentos a las necesidades, y es lo que el apóstol Santiago está diciendo, y no es contradictorio a lo que el apóstol Pablo dijo, porque dijo las buenas obras para que caminemos en ellas. Ahora sigue diciendo después: hermanos míos, si vuestra fe, si vuestra confianza en nuestro glorioso Señor Jesucristo, que vuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Vamos a definir fe de 3 maneras, y yo sé que ya lo saben, pero recordarlo no hace mal. La fe intelectual, la fe emocional, la fe salvadora. Muchas personas no tienen una vida diferente simplemente porque tienen fe en fe y no fe en el autor de la fe. Fe en fe es fe intelectual. ¿Para qué sirve? Para nada. Yo creo que el pastor está ahí. Y resulta que el pastor no estaba. Lo que pasa es que estoy tan acostumbrado a verlo que siempre pienso que está ahí. Yo creo que Colón descubrió América. No, Colón no descubrió América. Pero es que me lo enseñó desde chiquitito. Yo creo, punto. Pero no me movió a nada. La fe emocional es la fe que cuando tenés problemas, usás a Dios como un extinguidor. Se acabó el problema, se acabó Dios. Ahora puede ser Dios, puede ser un santo, un cura, una monja o el pastor. Se acabó. Y eso pasa en todo tipo de iglesias. La fe salvadora es la fe puesta en el autor y consumador de la fe. Es mi fe, mi confianza transferida a Cristo. De eso está hablando Santiago acá. Y da un ejemplo que es totalmente cierto. Si entra una persona a la congregación con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre vestido andrajoso, y mirás con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo a mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no os ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y les voy a dar un ejemplo. Hace un tiempo atrás, en una iglesia que estábamos, todos los días venía un señor y entraba después que comenzaba el culto. Caminaba hasta delante de todo y era el único que se sentaba adelante y nadie se sentaba con él. Yo estaba enseñando, entonces no podía sentarme con él. Un día no estaba enseñando y se me ocurrió sentarme con él y escuché que cantaba todas las canciones que nosotros cantábamos para ofrecerle un cancionero. Un olor. ¡Qué bárbaro! Yo estaba al lado de él y decía: Señor. El tipo tenía, no olor, estaba hediondo. Y me quedé. Le ofrecí y me dijo: no, está bien, no veo. Él era una persona que por una cuestión de una depresión, porque su familia tuvo problemas, salió a la calle, se hizo indigente, pero conocía a Cristo como Salvador y quería volver a Dios. Cuando llegó a la iglesia se sentía tan despreciado simplemente porque no tenía donde bañarse y no tenía ganas de bañarse. Si ustedes lo ven hoy, es totalmente diferente. ¿Qué cambió? Que la gente no empezó a aceptar. Si lo hubiéramos dejado ahí porque tenía mucho olor, yo me acuerdo que le dije a Adriana después: uy, me acerqué a este hombre, pero valió la pena, porque después la gente se empezó a acercar y él mismo empezó a cambiar, porque él tenía a Cristo. Y nosotros medimos eso. Si viene aquí fulano de tal con un título, no, delante de Dios somos todos iguales. Entonces no podemos hacer acepción de personas, y eso es lo que está diciendo. Ahora, versículo 17 del capítulo 2. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Pero si alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Fe, obras. Obras, fe. Van de la mano. Solamente vaya por diferentes personas de la Biblia y piense: la fe de Abraham hizo que fueres justificado.
Y sigue pensando en diferentes personas que obraron para bien y mostraron una vida diferente. ¿Por qué? Porque la prueba de mi justificación es la acción. La fe es acción. La fe no es algo quieto. Vamos a Romanos capítulo 6. Solo recuerden, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es el versículo 6 del capítulo 11. Fe puesta en práctica. Entonces, si usted me dice que está justificado, miren, gracias a Dios por esa canasta, pero no tendríamos que pedir que juntemos. Tendría que ser una acción continua. ¿Quién tiene necesidad hoy? Acá está. ¿Ya? ¿Por qué tenemos que estar pidiendo algo que es un privilegio mío dar? Paréntesis. ¿En qué se parece? Esta parte no me la grabe, si no importa. ¿En qué se parece un cristiano a una gallina vieja? Cacaría, pero nunca pone. Estoy recansado. Se lo digo en argentino, me repudre la gente que pide, cuando vamos a poner, no, pero es que pongan. Y después, o deje de cacarear. Si tenemos fe, eso se llena solo. Ay, Señor, llenalo por la fe. No, fe y pone la mano en el bolsillo. Ahora, Romanos capítulo 6, se acabó el paréntesis. Pastor, usted no diga nada de lo que dije. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Mi fe, sin obras, es muerta. La justificación hace que yo esté muerto al pecado. Vivo para Dios. ¿Sí? Y como he dicho anteriormente, no podemos vivir en pecado. El pecado es un accidente en la vida del cristiano. Y fíjense que por acá, en el versículo 21 del capítulo anterior, dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gracia. Y la gracia es el don de Dios que nosotros recibimos como regalo, algo que no merecíamos. Entonces, la prueba de nuestra justificación es la pureza. Versículo 18 del capítulo 6. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Fui libre, ya no soy esclavo. La justificación hizo que Él cargue mi culpa. Ya no soy esclavo, soy siervo de la justicia. Y qué lindos versículos. Versículo 22 del capítulo 6. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación es el proceso de Dios en la vida del cristiano. Todos los que estamos acá somos santos posicionalmente en el mismo momento que recibimos a Cristo. ¿Por qué? Es consecuencia de la justificación. Es una vida de práctica, por supuesto, pero es una obra de Dios en la vida del cristiano. Si una persona realmente fue justificada, sus obras se van a ver genuinas. Y el Señor Jesucristo lo dice de esta manera: frutos, frutos, frutos. No actividad, frutos. Juan capítulo 15 habla todo de frutos. Y pensamos en todo esto y vamos conmigo a Gálatas, por favor, capítulo 5. Si ustedes se acuerdan un poquito, cuando se escribe el libro de Gálatas, ¿qué problema había en ese momento? Estaban tratando de vivir en la gracia y en la ley. Lo que hoy muchos están tratando, hoy hay diferentes sectas que hablan de la gracia de Dios, por ejemplo los adventistas, y que lastimosamente o lamentablemente muchos cristianos comparten con ellos, es que hablan muy parecido. Sí, el diablo también. Cualquier persona que le añade algo a la gracia de Dios es una secta. Yo puedo compartir con cualquiera de mis hermanos siempre y cuando la gracia de Dios no esté en juego, porque la obra de Cristo nunca está en juego. En este momento pasaba lo mismo. Y el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas condenándolos y les dice: pero ¿quién os fascinó? ¿Cómo son tan tontos de caer tan bajo?
La gracia es la gracia. Y en el capítulo 5, versículo 6, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. O sea, ni el haber sido judío, ni el no ser judío, sino la fe que obra por el amor. Otra vez obras, claro, porque Pablo nunca se va a contradecir con Santiago. ¿Saben por qué? Porque no es Pablo o Santiago, es la palabra de Dios. La fe que obra por el amor. Entonces, ¿cuál es la prueba de nuestra justificación? La gracia de Dios me da un nuevo estilo de vida. Si realmente somos salvos, nuestra vida va a ser diferente. Eso implica que vamos a caminar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y como cristiano, tengo una frase acá que saqué de un libro de Swindoll, dice, los creyentes han de mostrar por sus obras su conducta ante los hombres que realmente son de Cristo. La fe sola nos justifica delante de Dios. Las obras nos justifican delante de los hombres. Si yo soy diferente, la gente se va a dar cuenta. Alguien me decía, va al colegio secundario y me decía, mis compañeros no me quieren. ¿No te quieren? ¿Por qué no te quieren? Porque me hacen a un lado. Entonces le hice recapacitar un poco, le digo, pero yo me acuerdo que por tu vida, fulano llegó a Cristo, esta chica que era casi una ramera, hoy es diferente y se congrega en una iglesia. Y empecé a mostrarle el fruto de una vida diferente. A veces pensamos que nos van a despreciar, no. Si marcamos la diferencia, la gente va a querer estar con nosotros. Y eso es fruto de la justificación. Entonces, ustedes tienen una buena tarea, tienen que leer más. Pero hasta acá terminamos y voy a contestar 2 preguntas que me quedaron por ahí. Alguien me puso en un papelito, y esto es muy de iglesias sensacionalistas. Si una persona, tomando un versículo del Antiguo Testamento, si una persona, basándose en la tercera y cuarta generación de los que te maldicen, si una persona es justificada, está libre en Cristo. No hay maldición que pueda caer sobre ella. Lo que pasa es que mi abuelita fue curandera, tu abuelita fue curandera, pero la salvación es personal y no se hereda. Y la maldición se corta en el momento de recibir a Cristo como Salvador. Todo eso es brujería cristiana. No le hagan caso a los que dicen eso, porque tratan de asustar a la gente para que hagan otra cosa. La maldición se corta en el momento de recibir a Cristo. Yo fui justificado, fui declarado justo. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Lean todo Romanos capítulo 8 y van a tener la respuesta. Somos libres en Cristo, con la libertad que el Hijo nos dio. La otra pregunta que tenía por ahí era si podíamos orar al Espíritu Santo porque es Dios. Y déjeme ser honesto y tape los oídos al pastor. Ore como quiera, porque Dios es Dios. Pero si quiero orar como corresponde, la Biblia me enseña a orar al Padre. ¿Sí? Oro al Padre por medio del Hijo, y como nosotros metemos la pata continuamente y no sabemos lo que hay que pedir, el Espíritu Santo intercede por nosotros arreglando nuestra oración. Entonces la oración correcta es al Padre, en el nombre del Hijo, y el Espíritu Santo intercede por nosotros. Pero hay momentos donde nosotros oramos y Dios siempre lo va a arreglar, porque Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios, los tres son uno. Entonces no se sienta mal si oró al Espíritu Santo, pero sepa que lo correcto es orar al Padre en nombre del Hijo, y el Espíritu Santo arregla todo eso. Señor, gracias nuevamente por la oportunidad de abrir tu palabra. Y Dios, sabemos que es totalmente imposible abarcar toda la doctrina de la justificación en un par de horas, pero entendemos que fuimos declarados justos. Gracias porque tu justicia está en nuestras vidas, nos liberta. Y Señor, oramos para poder disfrutar la vida que tenemos en Cristo. En su nombre oramos. Amén.